La economía global sigue dando señales crecientes de desaceleración. Las presiones inflacionistas podrían requerir subidas aún mayores de los tipos de interés, lo que podría llevar a una profunda recesión, aumentando además la probabilidad de turbulencias financieras. A todo esto hay que sumar el impacto de tensiones geopolíticas como por ejemplo el de la guerra en Ucrania, que podría generar escasez de energía en Europa. En este entorno, el Servicio de Estudios de BBVA ha decidido elevar sus previsiones de crecimiento en España para 2022 al 4,4%, aunque rebaja las de 2023 hasta el 1%. Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos detalla en este podcast la situación y previsible evolución de la economía española. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido de nuevo a Blink. Estamos encantados de que estés hoy aquí otra vez. Muchas gracias, Reyes. El placer es mío, como siempre, de acompañaros y a todas las personas que nos siguen habitualmente. Si te parece, vamos a poner un poco de contexto a la situación. ¿Cómo ha evolucionado la economía española en el segundo trimestre del año? Y, a falta de conocer datos oficiales, ¿cómo estimáis que ha evolucionado el tercero? Bueno, pues lo que hemos visto con las estadísticas oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadísticas es que el crecimiento del Producto Interior Bruto se aceleró, incluso nos sorprendió ligeramente al alza con respecto a lo que nosotros esperábamos, de tal manera que compensó en parte la sorpresa negativa del primer trimestre, ¿no? Pero los datos más recientes, y poniendo en perspectiva, ¿no?, todo lo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses, toda la información económica confirma, ¿no?, que estamos viendo una desaceleración de la economía española que está bastante en línea con la que vemos a nivel internacional, en Estados Unidos e incluso con más intensidad en Europa, ¿no? Todos los datos, tanto en términos de empleo como de consumo privado y otros indicadores de la actividad económica agregada, lo que apuntan es una desaceleración, de manera que en el tercer trimestre la mejor previsión que nosotros tenemos es la de estancamiento de la economía española, que compara favorablemente con las señales de recesión que estamos viendo ya en el tercer trimestre y también en el cuarto en la eurozona. Rafa, esto va en línea, imagino, con los cambios en las estimaciones que habéis anunciado recientemente. Habéis aumentado las previsiones de crecimiento del PIB español para 2022 hasta el 4,4% y recortado las de 2023 hasta el 1%. ¿Cuáles son los principales factores que han llevado a esta rebaja? Bueno, pues como muy bien dices, Reyes, esa pequeña sorpresa positiva del segundo trimestre nos invita a revisar al alza el crecimiento del 2022, pero la tendencia de desaceleración que estamos viendo lo que hace es que revisemos a la baja el crecimiento, la previsión de crecimiento para 2023. Las razones que están detrás de esta revisión a la baja para el 2023 son básicamente, como he comentado antes, la desaceleración de la economía de Estados Unidos, de la economía europea, que incluso estaría ya en recesión, el aumento de los precios de la energía, que está afectando particularmente a Europa, ¿no? Ese shock energético que nos está alterando, ¿no?, los precios de la energía, los ha aumentado con tanta intensidad. Todo esto ha provocado, ¿no?, una pérdida de poder adquisitivo. Nos encontramos ante una situación fundamentalmente en Europa y también en España de inflación importada. Pagamos más por nuestras importaciones y por lo tanto se produce una transferencia de renta de las economías domésticas, de las empresas españolas al resto del mundo para financiar ese coste mayor de las importaciones. El aumento de la incertidumbre en este contexto que tenemos, pues de deterioro de la confianza, aumento de la inflación, tensiones geopolíticas que estamos viendo, todo esto pues deteriora la confianza tanto de consumidores como también de empresas, y luego en este contexto de elevada inflación la respuesta de los bancos centrales está siendo contundente, ¿no? Y por lo tanto están siendo mucho más agresivos en las subidas de los tipos de interés para anclar bien esas expectativas de inflación en el entorno de lo que son sus objetivos, ¿no?, los objetivos de los bancos centrales, ¿no? Claro,
la subida de tipos de interés también lo que significa es un encarecimiento del crédito, del coste de financiación, por lo tanto, algo menos de renta disponible tanto para familias como para las empresas. El resultado de todos estos elementos es el que justifica esa revisión a la baja en el crecimiento del 2023. Pero, por resumir, fundamentalmente el aumento del precio de la energía, ese shock energético y el aumento de los tipos de interés. ¿Cómo pensáis que va a evolucionar entonces la economía española a lo largo de 2023? Pues básicamente lo que tenemos es una previsión de crecimiento del 1%, a la que llegaríamos básicamente con una situación de recesión pequeña, ¿no? Estamos hablando de una ligera caída del crecimiento económico durante 2 trimestres, incluso 3, ¿no? Pero que básicamente denominaríamos estancamiento de la economía española con una aceleración posterior en los siguientes meses, fundamentalmente de la primavera del 2023 hasta final de año, de manera que en agregado el conjunto del 2023 presentaría un crecimiento económico del 1%, ¿no? Una economía que estaría yendo de menos del invierno del 2023 a más, que sería hasta el invierno del 2024. Ese es básicamente el perfil de crecimiento que estamos dibujando para la economía española y en parte también muy parecido para la economía europea. Rafa, ¿y qué factores apoyarán esta reactivación de la economía? Bueno, pues por un lado lo que nos encontramos es que en general las familias, las economías domésticas, han ido reduciendo los niveles de deuda a lo largo de más de una década. Se encuentran ahora mismo con un nivel de endeudamiento bastante por debajo del promedio de la eurozona y por lo tanto, aunque es cierto que aumentan los tipos de interés y por lo tanto aumenta esa parte de la carga financiera que va destinada al pago de los intereses, se reduce también la parte de la carga financiera que va destinada a la amortización del capital, ¿no? Y por lo tanto, básicamente, estos dos elementos se compensan uno con otro y la carga financiera total de las familias va a permanecer bastante inalterada. Por otro lado, como ya hemos comentado en otros episodios anteriores, a lo largo de toda la pandemia, hemos ido las familias españolas acumulando un ahorro embalsado, ¿no?, que alcanza en estos momentos 130.000 millones de euros. Eso nos da un margen enorme o bien para consumir o bien para invertir, ¿no?, por ejemplo, en vivienda, ¿no? Luego, por otro lado, estamos empezando a ver, que esperemos que se confirme, si no hay ninguna sorpresa negativa en precios de la energía, estamos empezando a ver ya un punto de inflexión. Cada vez hay más bienes que empiezan a desacelerar el crecimiento de los precios y esto se observa claramente en las señales adelantadas que van dando los bienes que componen la inflación subyacente, ¿no? Por lo tanto, lo normal, en la medida que esto es un indicador adelantado o estos son indicadores adelantados de la inflación, lo que esperamos es que, como ya hemos empezado a ver, esa inflación se vaya moderando en los próximos trimestres, ¿no? Y por lo tanto, pues eso va a reducir la incertidumbre, ¿no?, para la economía, para las familias, también para las empresas, y va a permitir que la renta disponible pues cunda un poco más, ¿no?, que en un contexto de una inflación al alza, ¿no? Por otro lado, tampoco observamos que haya ningún desequilibrio en el mercado de la vivienda, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otros países o de lo que ocurrió en la crisis del 2008, no hay un desequilibrio, no hay un desajuste en el mercado de la vivienda, no podemos hablar en absoluto de burbuja. Y luego, por otro lado, seguimos viendo cómo las exportaciones españolas, a pesar del contexto de incertidumbre en la economía mundial, pues crecen con bastante intensidad. Son el componente de la demanda agregada que se encuentra claramente a una mayor distancia, que ha crecido más en relación a los niveles previos a la pandemia, ¿no? Si comparamos los niveles de las exportaciones españolas ahora con los que teníamos en el cuarto trimestre del 2019, con diferencia es el componente de la demanda agregada que se encuentra más con un alza mayor. Y esto es así incluso teniendo en cuenta que el turismo, ¿no?, que es una exportación, en este caso de servicios turísticos, ha sido uno de los elementos que más ha sufrido durante la pandemia. Este año se ha recuperado bastante. No hemos recuperado toda la entrada de turistas extranjeros que tuvimos en el año 2019, pero sin embargo el gasto nominal ya es superior al que teníamos entonces.
Y luego el otro gran factor que va a apoyar la recuperación económica y ese diferencial de crecimiento con respecto a la eurozona, en el caso de España, va a ser las inversiones ligadas a los fondos europeos Next Generation EU, ¿no? Cuando ponemos todos estos elementos encima de la mesa, nos hacen ser pues, relativamente optimistas, ¿no? En que, a pesar de las dudas, incertidumbres o incluso esa situación de recesión en la que se puede encontrar ya la eurozona, pues España va a mantener ese crecimiento diferencial. Pero, insisto, con todas las cautelas y con mucha prudencia. Efectivamente, con mucha prudencia, porque la situación en la que nos encontramos es complicada y es muy difícil pronosticar qué puede ocurrir. Así que vamos a hablar de riesgos. ¿Cuáles son los principales que podrían llevar a un peor comportamiento de la economía española? Bueno, pues el primero es que la economía española es una economía muy dependiente de lo que pase en el resto del mundo, particularmente en Europa, ¿no? Una recesión económica en China, posibilidad de recesión en Estados Unidos, aunque la economía allí está particularmente fuerte, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, un corte de suministros de gas en Europa, ¿no? O un aumento del precio de la energía. Hemos visto como la semana pasada, sin ir más lejos, la OPEP llegó a un acuerdo para reducir la producción que ha vuelto a tensionar algo el precio del petróleo, ¿no? Por lo tanto, todos estos son elementos de riesgo en el contexto internacional que pueden lastrar el crecimiento de la economía española, ¿no? Los riesgos más internos que tenemos nosotros, ¿no? Que caracterizan más a nuestra economía, ¿no? Tienen que ver con la posibilidad de que no alcancemos un pacto de rentas y que se pongan en marcha los temidos efectos de segunda ronda. Esto es, que la subida de precios, que hasta ahora ha sido fundamentalmente un problema de inflación importada y que no ha afectado a lo que son los precios de los bienes y servicios o la parte de nuestro valor añadido que incorporamos a los bienes y servicios producidos internamente, que no ha dado lugar a un aumento de salarios o un aumento de los márgenes, que haya empezado a generar esta espiral de precios, salarios, márgenes que se retroalimenta a sí mismo, pues que eso que hasta ahora ha estado contenido, ese riesgo, pues que no lo esté en el futuro y empecemos a generar ese tipo de espirales de precios. Aunque es una oportunidad, tenemos el reto, ¿no? De emplear bien los fondos europeos, ¿no? Que no pase que la ejecución pues vaya con mucho retraso o que haya una parte de los fondos que se quede sin utilizar porque no haya demanda suficiente, ¿no? Para emplearlos, ¿no? Y el cuarto reto es que, obviamente, para poder tener acceso a estos fondos tenemos que hacer y cumplir con una serie de condiciones, de hitos a los que nos comprometimos con el resto de socios europeos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer que la agenda de reformas sea lo más acertada posible, ¿no? Que libere todo el crecimiento potencial que todavía tiene la economía española, ¿no? En la medida que esos riesgos no se materialicen, pues nuestro escenario base será perfectamente posible y por lo tanto veremos crecimiento económico en 2023. Rafa, para terminar, nos gustaría contar con vuestra valoración acerca de las decisiones en materia de política fiscal que se han ido anunciando recientemente tanto por parte de comunidades autónomas como por parte del Gobierno. A ver, hombre, en cualquier caso son decisiones legítimas del Gobierno que utiliza los presupuestos para aplicar su política económica, pero en todo caso pues hubiéramos preferido que todas estas medidas se hubieran evaluado bien, que formaran parte de una estrategia o una visión integral de lo que tiene que ser la fiscalidad y sobre todo, ¿no? Que fueran consistentes con las propuestas que realizó el Comité de Expertos para la Reforma Tributaria, ¿no? Que era uno de los hitos que teníamos comprometidos precisamente con Bruselas, ¿no? Ese Comité de Expertos entregó el informe pues parece que ha quedado ahí en el baúl de los recuerdos. Y ahora lo que, para nuestra sorpresa, pues hemos visto cómo se han aprobado una serie de impuestos, algunos específicos sobre algunos sectores, como el energético, como el impuesto al sector bancario, como este impuesto sobre las grandes fortunas, etcétera, que en principio pues no formaban parte, ¿no? De las recomendaciones de este comité de expertos, ¿no? Creemos que hubiera sido preferible pues abordar, ¿no? Esa reforma tributaria pues con algo más de tiempo, con esa visión integral
y sobre todo pues valorando bien los pros y los contras, ¿no? Bueno, creo que todavía estamos a tiempo en la medida que estos impuestos sean temporales de volver a desandar ese camino y volver a pensar más en el medio y en el largo plazo con una reforma más apropiada, ¿no? de la fiscalidad en España. Pues Rafael, Domènec, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Blink y aclararnos cuestiones tan críticas. Nos vemos de cara a final de año, ¿no? Sí, así lo haremos y desde luego estaré encantado de volver a estar otra vez contigo en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, Reyes. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!